hablar ahora de la columna vertebral, de algo tan central y tan poco cuidada habitualmente por todos nosotros, que después, cuando efectivamente nos duele todo, no nos podemos enderezar, sentimos que tenemos un dolor que nos acompaña hace muchísimos años y no hacemos caso al respecto, y después cuando vamos al especialista nos dice: pero señora, ¿por qué no vino 10 años antes? Para eso está con nosotros el doctor Lerner, que efectivamente es especialista en el tema. Y lo primero que vamos a entender, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Dolores. Gracias por haber venido. Por favor. ¿Qué es la columna vertebral? ¿Para qué nos sirve y por qué debemos de cuidarla? Bueno, justamente los dolores, para poder entender los dolores cervicales y la región lumbar, tenemos que entender un poco de qué es la columna y cómo trabaja, para poder justamente, como bien decís vos, cómo cuidarla. Entonces, acá tenemos lo que es la columna vertebral. Está formada por un conjunto de vértebras, ¿sí?, que tanto las vértebras junto con los discos y junto con los ligamentos van a trabajar todas en conjunto, sí, para darnos el sostén. Perfecto. ¿Sí? En la próxima imagen vamos a ver que las vértebras, dependiendo de las regiones, tienen diferentes formas y también van a depender, como las vértebras cervicales, ¿sí?, un cuerpo vertebral un poco más chico que en una vértebra lumbar, claro, ¿sí?, todas las... en cuanto a la articulación con el disco, los componentes posteriores, y vamos a ver que cada vértebra articula con otra en su carilla superior con un disco vertebral, ¿sí?, y por detrás dos pequeñas articulaciones que pueden tener el tamaño de una falange, desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar, y que muchas veces el conjunto es lo que tenemos que entender que empieza a fallar. En la próxima imagen vamos a ver cómo acá interactúan todos: cuerpo vertebral, el contenido, ¿sí?, que dicha columna, ¿sí?, proporciona la protección a la médula y por más abajo a los nervios. Fundamental, o sea, por ahí pasa todo. Exactamente, toda la comunicación del cerebro con el resto del cuerpo, información, sí, que sube y que baja, va a estar dada por la médula. En cada nivel vamos a ver cómo dos raíces salen por un agujero que se forma por todas estas estructuras. Y justamente acá podemos ver cómo se divide en la región cervical, la región dorsal, claro, la región lumbar y la sacra. Podemos ver que nosotros, cuando hablamos de columna, por ahí se tiene la imagen de una columna recta. Y fíjense que nuestra columna vertebral no es totalmente recta y tiene curvaturas, ¿sí? Principalmente la región cervical y la región lumbar, ¿sí?, son los segmentos de la columna que son móviles. Y justamente son los que, si las tratamos mal, se van a ir desgastando y van a producir todos los síntomas. Claro. En la imagen siguiente podemos ver cómo tenemos acá un poco todo más los tejidos. Tenemos los cuerpos vertebrales, tenemos los discos y, como vemos bien ahí, teníamos... Se nos acabó la imagen. Teníamos ¿Podemos la médula... regresar a esa? ¿Podemos regresar? No importa. ¿No importa? Bueno, no importa. La médula acá, con las raíces saliendo y con todas las capas que protegen la médula. Claro. O sea que el mantener esa protección, digamos, no solamente por la posición que nos otorga la columna vertebral, sino también la función de protección que tiene, es clave. La sensación que uno tiene, en el caso mío, en esta época del año, es que más que una cadena de vértebras, tengo como un bloque. Un bloque acá, un bloque que casi que no me permite mover demasiado el cuello. Estos son síntomas que los dejamos pasar. Y acá venimos con por qué llegamos siempre tan tarde al diagnóstico. Exactamente. El paciente muchas veces llega cuando los síntomas, como bien decís vos, avanzaron muchísimo. Y el paciente nos refiere: y estoy con un dolor en el cuello, y uno empieza a preguntarles: ¿el dolor en el cuello se queda ahí o va al brazo? No, va al brazo. Ahí ya nos está hablando de que hay un componente donde hay una raíz, como bien veíamos ahí en las imágenes, que empieza a estar irritada o comprimida. Claro. Lo mismo en la región lumbar. Un dolor que empieza en la cintura y que recorre la pierna. Muchas veces nosotros tratamos de preguntarles por dónde, para tratar de ubicar la región en cuestión, si es la cara anterior del muslo, pensando en las vértebras más altas lumbares, si es en la cara posterior, que pueda o no llegar a la planta del pie, pensando en los segmentos lumbares más bajos. Claro. Eso nos da nos deja pensar y tratar de pensar dónde está la patología del paciente, ¿sí? O sea que desde lo verbal ustedes pueden tener una idea en el diagnóstico clínico, digamos, con la clínica solamente tener una idea de qué es lo que le está pasando a esta persona. Exactamente, y ahí es donde después vamos a pedir
los estudios, ¿sí? Junto con una radiografía, como vemos la imagen, o una resonancia, que vemos la otra imagen, que son los estudios que pedimos, ¿sí? Una vez que tenemos un principio de idea de dónde empieza a tener problemas nuestro paciente y empezamos a pedirle los estudios. Y ahí podemos llegar a una conclusión de si hay una compresión a punto de partida del disco, si hay una inflamación de las articulaciones, si hay algún otro tipo de lesiones. Son muy extensas la cantidad. Traje algunas imágenes para graficar algunas. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, porque la realidad es que la sensación que uno tiene con todo lo que tiene que ver con los problemas de la columna vertebral, tienen un diagnóstico, pero el tratamiento es muy complejo y nos perdemos en el camino. Y esa es la sensación que tenemos, que iniciamos y que al cabo de, no sé, por ejemplo, si la recomendación es hacer kinesiología, abandonamos porque ya nos da pereza, porque sentimos que esto lo tenemos que hacer toda la vida y que después va a volver a aparecer, digamos. ¿Cómo es el pronóstico? Bien, o sea, como bien decís, uno siempre va a empezar con la kinesiología y nosotros tratamos de hacerle ver al paciente todo lo que hizo mal hasta que llega a nuestra consulta. Vos fíjate que tenemos una población que hoy llega a los 60 y los 80 años, pero sumamente bien cardiológicamente, forma todo el aparato respiratorio. Pero ¿qué pasa? Nunca se dedicó a su cuerpo, nunca hizo ejercicio, nunca tuvo o prestó atención de qué manera hacía los esfuerzos, y es ahí donde el día a día se va desgastando la columna, claro, donde no hacemos nada y cuando vamos a la consulta ya es tarde. Así todo, por más que nosotros vemos que el paciente llegó tarde, tenemos que volver hacia atrás. Nunca es tarde para empezar y tratar de volver a hacer ejercicios. Y ahí entramos con los complementos. La kinesiología, hay muchas técnicas kinésicas para ayudar al paciente. Pero el mensaje que tratamos de darle siempre al paciente es que una vez que hizo la kinesiología, que es un tratamiento, claro, hay que continuar haciendo algo. Y es ahí donde hoy estamos trabajando en forma multidisciplinaria con kinesiólogos, tratando de incluir a los profesores de educación física para justamente, ¿sí?, poder hacer el diagnóstico del paciente, el diagnóstico de la patología, empezar en un tratamiento médico, ¿sí?, y después tratar de mantenerlo en el tiempo, porque es así, el paciente deja de hacer la kinesiología y después dice, doctor, dejé de hacer la kinesiología y me volvió el dolor. Y la pregunta es, ¿y usted qué hizo? ¿Sí? Para que no vuelva el dolor. Seguía haciendo absolutamente nada. Exactamente. Y otra de las cosas, creo yo, más graves y que está íntimamente relacionado con el tema de todos los dolores de la columna vertebral y todas las patologías que pueden surgir en consecuencia, es el consumo indiscriminado de los analgésicos. Lo vemos permanentemente en las publicidades. Los hombres en general son mucho más adeptos a esto que las mujeres porque realizan por ahí mayor actividad física que requiere de mayor contacto y por ende los dolores son mayores. Pero efectivamente es, me voy a dormir y me tomo un analgésico, mañana arranco más o menos bien, a la tarde me vuelven los dolores, no me puedo mover, estoy totalmente contracturado y me da la sensación que es como un círculo vicioso que no termina nunca. Ese círculo vicioso es el que tenemos que tratar de romper. Como decís, vienen habiendo probado ya toda la medicación que es obviamente de libre acceso. ¿Sí? Y nosotros muchas veces tenemos que empezar con medicación un poco más potente, donde sí necesitamos recetarios especiales para tratar de justamente cortar con ese círculo vicioso. Y lo que tiene que entender el paciente es que con una pastilla no va a solucionar todo el problema. Y es ahí donde lo involucramos y es donde insistimos. Señor, señora, usted tiene que hacer ejercicio, porque si usted no hace nada y sigue haciendo todas las cosas que hace todos los días, va a seguir desgastando mal a la columna. Y es también en el consultorio donde enseñamos a hacer los esfuerzos, los movimientos. Tengo pacientes jóvenes que fueron recientemente mamá y les enseño cómo agarrar el nene, cómo alzarlo para no lastimar. Y eso muchas veces cuesta, porque hay que cambiar culturas de movimiento, de cómo se fue moviendo toda la vida y hay que romper con eso. Desde cómo nos agachamos para agarrar, no sé, el balde o agarrar un chico o... Hay que tener en cuenta algo. Como te mostré hace un ratito, las articulaciones, dos de las articulaciones te dije son del tamaño de un dedo. La rodilla es un tamaño muchísimo más grande, donde el grosor de los ligamentos llega a ser el del pulgar. Entonces, las rodillas, los miembros inferiores son los encargados de encargar todo el peso.
La columna siempre es el sostén y tiene que estar derecha. No tiene que ser el brazo de palanca, ¿sí?, para levantar cosas. Es ahí, y tenemos muchos pacientes que en su trabajo, hoy por suerte hay una cultura de que en los diferentes trabajos donde se realiza mucho esfuerzo los están educando a los trabajadores de cómo moverse. ¿Sirven esas fajas? La faja sirve incluso porque limita, o sea, muchas veces el paciente me viene y dice, sí doctor, pero la faja me molesta. Esa es la función que está cumpliendo, para evitar que siga siendo una mala flexión. Efectivamente. Y menos si está levantando peso. Entonces, ese es el punto donde tenemos que hacer más hincapié. Y donde, por más que haya hecho 5 años, 10 años de malos esfuerzos, hay que volver y hay que insistir. Siempre es bueno empezar a hacer las cosas bien. O sea, que cambiar estas conductas o cambiar estos hábitos que tienen que ver con las buenas posturas y no con las malas posturas son el mejor tratamiento. Esto es lo que me cura, digamos. Es necesario hacerlo. Los tratamientos médicos van a ser todos pequeños logros que todos juntos vamos a lograr. Entonces, como le digo siempre a los pacientes, el único evento por ahí que logra mayores resultados en un mismo acto es una cirugía, pero no todos los pacientes necesitan una cirugía. ¿Sí? Tenemos que llegar a tratar de hacer absolutamente todo lo médico, o sea, todo lo no quirúrgico, antes de que se transforme un paciente en cirugía. ¿Qué pasa con la osteopatía? Viste que dicen los osteópatas hoy que es como una nueva tendencia que apareció y dicen, bueno, me voy a arreglar la columna. Y a mí me da, o sea, me parece maravilloso. Quiero preguntarte a vos que sos justamente traumatólogo, si esto hay que tomar, cirujano, perdón, que si esto es responsable, tiene que ser una persona idónea, alguien que te cambia el curso de la columna. No sé qué es lo que realmente hace. La osteopatía es una técnica kinésica y lo hacen los licenciados kinesiólogos. O sea, que es dentro de la kinesiología. Está dentro de la kinesiología y yo trabajo con diferentes, no tengo un equipo propio, pero sí trabajamos y yo lo indico y funciona. Como siempre decimos, ¿la osteopatía es para todos? O cuando hablamos en cirugía, ¿todas las cirugías son para todos los pacientes? No, cada paciente necesita su técnica kinésica. La osteopatía, existe también lo que es el RPG, la rehabilitación postural global, la kinesiología convencional. Hay que adaptar, hay que sentarse enfrente del paciente, analizarlo bien y ver qué técnica de tratamiento es la más idónea para ese paciente. No puedo decir, yo hago solo, por ejemplo, bloqueos del dolor y que todos los pacientes sí necesitan un bloqueo del dolor. Hay pacientes que lo necesitan, otros pacientes que no. Un bloqueo de dolor es cuando es cuando hacemos las infiltraciones para tratar de calmar, ¿sí?, el dolor, e incluso nosotros le sacamos mucha información porque le dormimos un sector de la columna. Como les mostré, la columna está formada por múltiples elementos. Y que generalmente el desgaste es a punto de partida del disco. El disco es el que empieza a desgastarse y empieza a desequilibrar todo el mecanismo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno puede decir, bueno, pero duele el disco, y a veces no es el dolor que se origina en el disco. ¿Sí? Entonces, con el bloqueo, con la infiltración, nosotros logramos ir a las diferentes estructuras, o a la raíz, o a la articulación, sacarla del medio y tratar de analizar a ver si ese paciente se quedó sin dolor o queda algún otro dolor. Entonces nos da información de saber ir a buscar a otro sector de la columna. Un mejor diagnóstico. Un mejor diagnóstico y le estamos dando tratamiento. Nos tenemos que ir. Gracias, doctor, por haber venido. Hemos aprendido un montón y sabemos que todo lo que nos duele debe ser atendido, que no lo tenemos que dejar pasar las vacaciones, las próximas vacaciones, el próximo año, porque después, lamentablemente, es más tarde, por más de que siempre existe un tratamiento posible. Hacemos pausa, estamos de vuelta en un minuto. I get scared to death.